7 de la mañana, 2 minutos, estamos de regreso. Gracias por continuar conectados a Radio Noticias Hit. Enseguida vamos a abrir nuestro espacio de entrevista. En cabina ya me acompaña Sebastián Rivadeneira, quien es docente universitario y experto en sistemas de generación. Con él vamos a abordar alternativas para solucionar la crisis energética del Ecuador. Pero antes de ir con las consultas, le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Sebastián. Muy buenos días, María Eulalia, y muy buenos días a toda la maravillosa audiencia cuencana. Sebastián, me gustaría comenzar por consultarle acerca de esta barcaza turca que viene al país. Realmente un tema muy polémico en los últimos días, porque se conoce que viene sin un contrato. Prácticamente de lo que han respondido las autoridades es un empresario que se ha arriesgado y que indican que esto nos ayudará a generar energía eléctrica. ¿Qué tanto le va a ayudar esto al país? Esta es una inyección de morfina ante un paciente oncológico que está grave, está crítico, porque los 110 megavatios no van a suplir todo el déficit de energía que, de acuerdo al SENACE, hace 3 meses era de 1000 megavatios. Entonces, lamentablemente no hay programas efectivos de parte del gobierno que ayuden a suplir el tema del déficit de energía. CELEC, en la matriz, ha hablado de que van a instalar motores de generación en tierra en las subestaciones de la costa. Sin embargo, la infraestructura hidrocarburífera necesaria para el funcionamiento de estos motores de consumo caro no va a estar a tiempo, porque ni siquiera se ha anunciado si es que estos procesos han sido lanzados o, peor, adjudicados, cuál es el costo o el valor. Y lo peor de todo es que no existen otro tipo de programas de energía firme, que es lo que necesita el país para superar la actual crisis. Actualmente, Sebastián, ¿cuál es el estado de energía eléctrica que se tiene en el país? Porque, bueno, hace días hablábamos de que no había prácticamente lluvias, de que no había agua y que eso nos estaba afectando. Actualmente, ¿cuál es la situación del país? Tenemos una demanda pico a las 7 de la noche hasta más o menos hace un par de semanas que puedo revisar, de 4.550 megavatios. Está proyectado que dentro de un año esa demanda pico llegará a los 5.000 megavatios. ¿Eso qué quiere decir? Que cada gobierno anualmente debe iniciar, ejecutar o inaugurar al menos un proyecto de generación eléctrica de energía firme de 500 megavatios. Entonces, eso no se ha anunciado. Lo que ha anunciado el Ministerio de Energía es que van a lanzar proyectos de energía eólica, energía solar, pero eso no le brinda firmeza al sistema, porque la energía eólica depende del viento, es decir, condiciones meteorológicas. La energía solar apenas habrá 4 o 5 días o 5 horas al día, dependiendo si es que es un día soleado. Entonces, a las 7 de la noche, que cuando es el máximo consumo, la ciudadanía necesita de un flujo permanente de energía. Actualmente el país consume 89.000 megavatios hora al día, y es una voraz demanda, la cual tiene que ser suplida a través de fuentes como son la energía nuclear o las centrales a carbón, que ha permitido a países potencias mundiales desarrollarse económicamente, y no este otro tipo de anuncios que lamentablemente no solucionan los graves problemas que tiene el Ecuador. Ahora, seguramente, Sebastián, también tener energía eólica, tener energía solar, también se necesita de infraestructura, y que eso lleva un proceso que tomará tiempo. Aproximadamente la instalación de paneles solares está alrededor del $1.000.000 por cada megavatio, mientras que en los proyectos hidroeléctricos estamos hablando de alrededor de $2.2 millones el megavatio instalado. Sin embargo, lo que en este momento se necesita son fuentes que no dependan de eventos meteorológicos, sino más bien de que permanentemente exista la firmeza en el sistema, porque cada vez va habiendo un crecimiento demográfico de la población, cada vez va aumentando el Producto Interno Bruto, y esto está relacionado directamente al consumo, a la demanda de energía eléctrica que el Ecuador mantiene. Ahora, Sebastián, actualmente nosotros, los ecuatorianos, dependemos de 2 sistemas. Uno que son las hidroeléctricas y otro las termoeléctricas.
¿qué tanto están funcionando en un 100%? Porque mucho se habla de la crítica de que no se les ha dado mantenimiento durante estos años a ninguno de estos dos sistemas. A ver, en el caso de los sistemas de la generación hidroeléctrica, en la provincia de Tungurahua existe el Centro de Investigación y Recuperación de Turbinas CIRT, que es operado por la Unidad de Negocio Hidro Agoyán. Ellos han venido reparando todos los elementos de las turbinas, como son rodetes, inyectores y varios elementos mecánicos, para impedir que salgan del país con las respectivas pérdidas de tiempos de traslado y de logística. Esto ha ahorrado alrededor de $10 millones. Entonces, varios de los rodetes de las centrales que se encuentran aquí en el Azuay, Coca-Cola, Sinclair y muchos otros han sido reparados y las centrales han continuado funcionando. Lamentablemente, el personal de trabajadores de la SELEC, a pesar de hacer el mejor esfuerzo, no ha tenido el liderazgo en este caso de las gerencias. ¿Por qué? Porque han venido constantemente cambiando, no hay una estabilidad. Recordemos que aquí en el Azuay han pasado ya 6 gerentes por la unidad de negocio de SELEC. De SELEC Sur. Entonces, quienes han sostenido la generación hidroeléctrica son los trabajadores, más bien a ellos hay que hacerles un reconocimiento. En el caso de las centrales térmicas, no ha habido el respectivo mantenimiento. ¿Por qué? Porque precisamente no han ejecutado los procesos para traer los repuestos directamente de los fabricantes, sino que ha habido empresas intermediarias que sin la experiencia pues han tratado de hacer un negocio y han dejado de un lado esto. ¿Cuándo empieza el verdadero sabotaje por el que el presidente denunció a las anteriores autoridades salientes? No por el tema de Masar, sino mucho antes, porque dejaron de operar estas centrales térmicas. ¿Por qué dejaron de hacer mantenimiento? Porque en el año 2016, cuando ingresa Coca-Cola Sinclair, prácticamente empieza a suplir la tercera parte de lo que consume la energía del país. Entonces, había esa autonomía energética aproximadamente hasta el año 2021. Pero a medida que va creciendo la población y las actividades económicas, va creciendo la demanda. Entonces, a partir de 2016 ya debió de iniciarse nuevos proyectos, pero ejecutarse. Entonces, actualmente las autoridades tienen todo en papel, dicen que van a hacer todo, pero la verdad es que no hay inversionistas extranjeros y no están dispuestos bajo las actuales condiciones y estructura del sector eléctrico, a invertir en el país. Ahora, Sebastián, no sé si se tiene datos de cuál es en este momento el estado de la hidroeléctrica de Pauto y Masar. Hablo de esta porque es la más cercana a la provincia de la Azuay y fue una de las que se habló de sabotaje, pero también se indicó que en su momento tuvo demasiados sedimentos y que por eso fue necesario que salga de funcionamiento, porque iban a dañar precisamente las turbinas y todo esto. ¿Se ha dado en este tiempo, aprovechando de que prácticamente se vació esta hidroeléctrica, se le pudo recuperar? ¿Está ahorita funcionando a un 100%? Toda central hidroeléctrica, en este caso los embalses tanto de Masar como de Amalusa, mantienen y mantendrán sedimentos a menos que no se hagan los dragados necesarios para poder seguir manteniendo los volúmenes de reserva mínimos que necesitan estas centrales. Entonces, en caso de que no hagan estos dragados, prácticamente una gran cantidad de sedimentos ingresará a través del túnel de conducción y prácticamente serían proyectiles que ingresan hacia las turbinas y esto dañaría los álabes de los rodetes. Entonces, si es que no se hacen otro tipo de inversiones para temas de dragado y otro tipo de ingeniería hidráulica, lamentablemente los rodetes van a seguirse dañando y tendrán que ser desmontados junto con otros elementos para ser reparados. El tiempo de vida útil, estamos hablando de unas 50,000 horas de operación. Sin embargo, con un recubrimiento de carburo de tungsteno que lo están haciendo en el CIRT, han prolongado la vida hasta 70,000 horas de operación, lo cual está al menos garantizando unos 10 años continuos de operación. Pero las condiciones varían cuando hay crecidas del río, cuando vienen trayendo palizadas y etcétera de cosas, por supuesto ponen en riesgo a las centrales. Entonces, yo creo que el primer filtro, Masar, definitivamente ha sido una ayuda que ha logrado sostener este par de años, pero así como esta obra tan importante de Masar,
debe ejecutarse Cardenillo, es decir, aguas abajo, que sería un nuevo embalse y que prácticamente estaría utilizando las aguas turbinadas que se encuentran arriba, y estas obras definitivamente fortalecerían el complejo hidroeléctrico Paute. Ahora, Sebastián, me voy con un comentario y pregunta que la gente tiene, el ciudadano común, que dice, a ver, si llueve, no hay suficiente energía eléctrica. Si hay ausencia de lluvias, no tengo, y si hay lluvias, en cambio, también hay este problema de que se pone en riesgo de que no haya energía eléctrica. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuál es la solución en ese caso? Recordemos que la cuenca oriental tiene una gran cantidad de lluvias, pico marcada entre el mes de junio y julio. Ocurren unas 3 o 4 veces al año. Y este problema fue en Coca-Cola Sinclair porque los desarenadores no tienen las dimensiones geométricas necesarias para contener un complejo y complicado río Coca, el cual prácticamente está teniendo un fenómeno de erosión regresiva. Esta erosión prácticamente hace que todos los sedimentos que va arrastrando el río se vayan directamente a la central, y ha tenido estas paradas obligatorias. Estas crecidas de los ríos no han causado el mismo problema en el complejo hidroeléctrico Paute porque son centrales de embalse, distintas a las centrales de pasada. Entonces, la central Paute, especialmente Molino, o sea, fue muy bien construida con la tecnología de hace 40 años, pero que ha demostrado, o sea, que los cuencanos operan muy bien estas centrales. Entonces, más bien el llamado a las autoridades es para qué. O sea, se siga brindando la oportunidad a que ingenieros cuencanos, o sea, que la gente de aquí pueda desarrollar el gran potencial eléctrico y sobre todo lo que Cuenca siempre ha venido haciendo bien, ser el polo de desarrollo económico. Es decir, la producción de energía eléctrica ha dado un empuje económico hacia el resto del país, porque sin energía no hay producción. Entonces, tenemos 600 megavatios en Cardenillo, tenemos 2.400 megavatios proyectados para Santiago. Entonces, estas decisiones que lamentablemente se están tomando en Quito deberían darle la potestad y dejar que el pueblo cuencano, o sea, el pueblo azuayo, se desarrolle bajo la autodeterminación. ¿Por qué? Porque existen aquí los ingenieros suficientes y necesarios para realizar estos proyectos. Ya se lo demostró con Paute, ya se lo demostró con Mazar. Entonces, yo creo que más bien se debe hacer un llamado a las autoridades para que permitan que el pueblo cuencano, con asociaciones público-privadas, de una manera transparente, con las reglas del juego claras, con las normativas, o sea, permitan que estos proyectos se ejecuten de manera inmediata para que ingresen a funcionar en el caso de Cardenillo, después de unos 6 años, y en el caso de Santiago aproximadamente unos 10 años de construcción. Ahora, Sebastián, usted me habla de que aquí en la provincia de La Suay, en esta región, hay un equipo óptimo para poder operar este tipo de hidroeléctricas, pero sin embargo, hace meses atrás el gobierno nacional habló de un sabotaje y prácticamente se politizó este tema. Inclusive se habló de que hay funcionarios que responden a anteriores gobiernos. ¿Qué decir ante ello? El personal de trabajadores que están directamente en casa de máquinas, centrales, ellos responden a las indicaciones que da SELEC, entonces, que da en este caso SENACE, que es el operador de energía. Uh-huh. Entonces, ellos lo único que hicieron fue cumplir órdenes. Entonces, lamentablemente, a estos técnicos, que yo más bien les veo como héroes, ellos trataron de sostener lo más que pudieron el tema de la energía, cumpliendo las órdenes del ministerio. O sea, generen, y si tienen que turbinar piedras, pues lo harán, pero generen. ¿Por qué? Porque esa orden vino de la depuesta ex ministra de Energía, Andrea Robo. Entonces, cuando no se pone al personal técnico indicado frente a estos cargos tan delicados con el debido conocimiento y experiencia, suceden estas cosas. Recordemos que la ex ministra era licenciada en Relaciones Internacionales y eso no tiene nada que ver con el tema de energía eléctrica. Lo mismo está sucediendo ahora. Las decisiones se están tomando estrictamente en Quito y se está quitando autonomía a las unidades de negocio de la SELEC, porque todas las decisiones están centralizadas y prácticamente han acarreado el poder en una sola persona.
Ahora, Sebastián, tener conocimiento de que hay este déficit prácticamente que se puede ir teniendo durante estos años, este déficit de energía eléctrica, ¿es algo que recién nos estamos enterando? ¿Es una noticia nueva para el gobierno nacional o es una advertencia que ya se hizo años atrás? Los técnicos siempre han venido advirtiendo eso. Yo le puedo mencionar que más o menos en el año 2016, cuando se inauguró Coca-Cola Sinclair, la demanda de crecimiento anual era de 300 megavatios. Hoy estamos con 450. Próximamente podremos llegar hasta los 500 megavatios de crecimiento anual. Entonces eso quiere decir que cada gobierno en su periodo de 4 años